noches, arranque de semana, programón tenemos hoy. Martín Tetaz para hablar de la inflación, Fernando Iglesias para hablar de muchas cosas, entre otras las últimas decisiones polémicas, controvertidas de Cristina Kirchner, Luis Gasulla para hablar de hecho y mucho más, Florencia Donovan, Laura Di Marco. Pero arranquemos ya, sin más trámite. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tenemos que sentir los argentinos! Ajena y propia. El presidente tuvo que sufrir una gastritis erosiva con sangrado para que Cristina Kirchner le volviera a dirigir la palabra. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Dan vergüenza. La última vez que se habían comunicado en forma personal fue cuando Alberto le había llamado para solidarizarse después del fallido atentado de hace casi un mes y medio. ¡Qué vergüenza tenemos que sentir! ¡Qué vergüenza tendrían que sentir ellos si no fuesen tan caraduras! Porque demuestran, una vez más, que se ponen ellos, bien en mayúscula, ellos, bien grande, por encima del país. Que les importa más sus diferencias personales que, por ejemplo, el índice de inflación que se acaba de conocer de octubre del 6,3%, superior al índice de septiembre, y con una acumulación del 88% en los últimos 12 meses. Y ellos siguen jugando a la escondida. No, si me lo trajeron recién, lo abrí recién. Dame un... Me reta, porque... ¿Qué haces, Máximo, vos? ¿Qué haces vos? No lo ves a Máximo vos, ¿eh? Además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa... Mamita, esto sucedió hace un ratito. Qué país de locos. No, qué país, qué gobierno locos. El dólar tocó hoy los 300 pesos. ¿Lo superó, no? Florencia Donovan, ¿ya puedo saludar a la mesa? ¿Sí? ¿Me sí, avisa? Florencia Donovan, buenas noches. ¿El dólar superó ya los 300 pesos? Superó, ¿no?, los 300 pesos. Todos los dólares libres subieron hoy, Luis. 302 fue el dólar blue, que es básicamente el que más se opera entre la gente, el minorista, y los dólares financieros estaban por encima de eso también. Y ahora me vas a explicar por qué. Sube la inflación como sube y sube el dólar como sube. Hay muchas explicaciones que todavía no se dieron. Ahora, ¿qué esperan para dejarse de embromar? ¿Que estalle una hiper o una devaluación descontrolada? Ahora lo vamos a hablar con Martín Tetaz también, quien ya está presente. Lo puedo saludar. Martín, buenas noches, gracias por venir. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué día para venir, ¿no? ¿Qué esperan? Que la pobreza, que hoy estaría superando el 40%, llegue, no sé, 50%, al 60%, al 70%. A ver, no nos escuchan ni nos miran a nosotros. Yo sé que nos escuchan y nos miran todos, desde muchos lugares, el kirchnerismo especialmente. Pero no nos escuchen, olvídense de nosotros. Presten un poco atención a su viceministro de Economía, Gabriel Ruisten. Escuchen y miren lo que dicen. Y uno tiene que apuntar a la unificación. Por ahí en el camino de unificación, bajar la brecha. Ahora, bajar la brecha, si lo de arriba está medio quieto, uno dice, entonces no te queda más remedio que devaluar. Ahora, devaluar tiene otras consideraciones, una maxi devaluación. Tenés que hacerlo, si lo haces, tenés que hacerlo sabiendo que te va a salir bien. Si te sale mal, es un rodrigazo. Entonces, para hacerlo bien, se necesitan precondiciones. ¿Ustedes lo están escuchando y viendo a Ruisten? Cada tanto advierte sobre el peligro de la hiperinflación y el rodrigazo. Perdón, Martín, ahora vamos a hablar con vos, pero ¿no te parece medio loco esto, Martín? No, además está reconociendo que el gobierno necesita devaluar. Esto es una novedad. Hasta ahora el gobierno devaluaba sin decir que devaluaba, ¿viste? Te corría, te generaba este dólar de 200... te generaba este dólar turista de 325, te generaba otros dólares, pero te decía, no, si vos le preguntabas cuánto sale un dólar, te decía, no, el dólar sigue saliendo 160. Ahora, por primera vez, el ministro de Economía en la práctica, porque en la práctica Rubinstein es el ministro de Economía,
del jefe de gabinete Sergio Massa, en la práctica, el ministro de Economía te está diciendo, así no podemos seguir más con esta brecha, vamos a tener que devaluar, lo que estamos viendo es cómo hacemos para devaluar. Muy interesante y puntiémoslo para charlar después, Florencia. Muy interesante. El jefe de gabinete, Sergio Massa, ministro de Economía, Gabriel Rubinstein. Señor esquinerista, sería bueno que, por ejemplo, miren el ranking de inflación de octubre de los países de Latinoamérica. Porque ahora sí, ahora que están tan interesados por el Mundial, somos campeones. Tenemos la Copa América de Campeones de la inflación en octubre. Incluso, atención, fíjate que lindo para festejar, por encima de Venezuela. Mirá, Argentina 6.3, Venezuela 6.2, Nicaragua 1.3, Guatemala 1%, Bolivia 0,75%, Colombia 0,72%. Y siguen, y siguen, y siguen. Gracias, Damián Dipache, por tu tuit. Y sería bueno que le presten atención también a la inflación interanual en la región. Ya antes de esta, Venezuela estaba primera con el 155.8% y Argentina ahora está con 88% rumbo al 100% anual. Después sigue Chile con casi el 13%, Colombia 12.2%, Nicaragua 12.1%, Honduras 10.1%, Guatemala 9.7%, Uruguay 9%, Costa Rica casi 9%, Perú 8,6%. Hagan algo para parar esto de una buena vez. Pensar que estos tipos inventaron un programa en C5N que se llamaba Hagan algo con respecto a Macri. Y ahora no van a hacer nada. ¿Cuándo van a hacer algo para parar esto de una buena vez? ¿No era que estamos librando una guerra sin cuartel contra la inflación? Respetuosamente, señor presidente. Que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Fíjate que en orden pusieron las cosas, ¿no? A ver, porque todavía, antes de conocido el índice de octubre, y esto importa y mucho, ya estábamos en el podio anual de países con superinflación. Zimbabue, 547, Venezuela, 220, Sudán, casi 130, Argentina, 95, Turquía, Sri Lanka, y estamos cada vez más pobres, pobres de verdad. Sí, durante el segundo semestre de este año, el poder de compra del salario comparado con el del año pasado, ¿saben cuánto cayó? El 8%. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el mismo trimestre de 2017, vamos a tener una caída del poder adquisitivo, del tuyo y del mío, de casi el 25%, según el Centro de Investigación de Información de la República Argentina, Cifra. No tienen vergüenza. La tontería, la estupidez que dijo la ministra Olmos sobre la inflación y el Mundial podría haber terminado con un pedido de disculpa completo. Después seguimos trabajando, dijo, con la inflación, pero primero que gane la Argentina. Pero era necesario que se sumara el presidente diciendo palabra más, palabra menos. Lo que tenemos que pensar, o en lo que debemos pensar los argentinos, es ver cómo ganamos el Mundial. ¿En serio? ¿En serio piensan eso? Y por ahí lo piensan. Populismo al palo. Aunque salgamos campeones invictos, y ojalá que así sea, no hay mundial que pueda aplacar el hartazgo, la tristeza, la desesperación, la indignación que está provocando el peor gobierno de la historia argentina, con algunos haciéndoselo, diciendo que no son parte del gobierno. Y no habrá mundial que pueda tapar tampoco, por ejemplo, el escándalo de la entrega de los planes sociales a los dirigentes que lo usan como herramienta política. Chorros. Porque es imperdonable. Ya sabés, rápidamente, sobre más de 1.300.000 planes potencial, 253.184 presentaron sus titulares una declaración jurada de bienes. 44.235 ganaban más de 2 salarios mínimos. 6.211 gastaban con tarjeta de crédito más de 2 salarios mínimos por mes. 52.987 eran o son dueños de autos. 10.477 tendrían un auto comprado en el último año, último modelo. ¡Qué tongo, qué chorros! Y en este contexto, el gobierno le acaba de transferir casi 100.000 millones de pesos extra
extra, 100.000 millones de pesos extra, calculen cuánto es, a Emilio Pérsico, el líder del movimiento Evita. Con razón este caradura sueña con un gobierno peronista que dure por lo menos 20 años. Porque su sueño es llenar el gobierno, no el gobierno, sino el país de pobres, se está cumpliendo con creces. Néstor decía que necesitábamos 20 años, ¿no?, para consolidar un modelo. Que esta Argentina va de tumbo en tumbo, de un lado para el otro. Nosotros construimos un hospital y viene el otro y no le pone los insumos. Nosotros construimos una universidad y viene el otro y lo destruye. Así es muy difícil, ¿eh? Por eso necesitamos 20 años. Y yo lo digo más brutal. Creo que esta democracia de la alternancia no camina. No, qué alternancia, quieren quedarse a vivir. Nosotros construimos un hospital. Emilio Pérsico, con toda sinceridad, ¿qué construiste vos en tu vida? ¿Qué construiste? Humo construiste. Y estás de los dos lados del mostrador, igual que Grabois, igual que el Chino Navarro. Dale, ya está, ya nos avivamos. Años llevan con este, no currito, gran curro. Más que un sueño, lo que propone Emilio Pérsico es una pesadilla interminable. Como es interminable la pesadilla de Cristina hablándole a la gente como si no tuviera nada que ver. El próximo jueves nos va a repetir nuevamente con todo el desastre que está haciendo ella y su gobierno, porque es responsable, que está dispuesta a volver para devolvernos la alegría y la esperanza, ¿en serio? Saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Y lo demás aplauden, es como que te... A ver, yo acepto que enloquezcan a 2 o 3, 4, 5. Ahora todos aplauden lo que dicen, cualquier cosa aplauden. No hay nadie que le diga, che, Cristina, disimula un poco, estamos gobernando. Vete las cajas. Va a hacer lo que tenga que hacer. Ella cobrando más de $20.000 por mes como producto de 2 jubilaciones de privilegio. Con el aumento ya debe estar en déjame que te diga, 7 millones. 7 millones de mangos. Y los jubilados de la mínima cobrando $140. Con ellos abrazados a las cajas multimillonarias de las empresas del Estado y la clase media de la República Argentina corriendo contra la inflación y dando de baja el plan de la prepaga por otro, el colegio para ir a uno parroquial. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof, sí, la universidad, las salidas a comer, el cable. Ah, y otra cosa, después lo vamos a hablar con Florencia y con Martín, y ni hablemos de la luz, el gas, el agua y las expensas. Mejor dicho, empecemos a agarrarnos de lo que tengamos más cerca. Porque por primera vez en este índice que acabamos de conocer, después de muchos años, la inflación de los precios regulados le ganó a la inflación de bebidas y alimentos, a la llamada inflación núcleo. 10% contra casi el 7%. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza a ellos! ¿Y cuánto laburo nos dan a nosotros? Ellos echándole la culpa a los grupos concentrados, los formadores de precios, acá a Martín Tetaz, Fernando Iglesias, acá presente, a Macri, a la invasión de Rusia en Ucrania. Vamos a ver si tenemos un tiempito para hablar con eso también, de eso también con Fernando Iglesias, porque acaba de suceder cosas muy serias en el mundo. Y nosotros, los periodistas no militantes, con la obligación de mostrarte los datos de la realidad, para que no nos tomen por idiotas solamente, ¿eh? Acaban algunos muy sencillos. Inflación acumulada y comparada durante los primeros 35 meses de gestión, que es lo que lleva Alberto. Primer gobierno, primer mandato de Cristina, 77% de inflación acumulada.
Segundo mandato de Cristina, 108%. Mandato de Macri, 135%. Y hasta ahora Alberto Fernández y Cristina, porque dicen el mandato de Alberto, no, Alberto Fernández y Cristina hasta ahora casi el 250%. Lo más alto desde el 83, exceptuando las dos CIPER, la de Alfonsín y la de Menem. ¿No va a decir nada ahora el gobernador que grita pero no gobierna? Yo tengo todo el hilo de tweets de cómo hacía pelota el gobierno de Macri con el 53% de la inflación. Kicillof, la portavoz que vocifera, Gabriela Cerruti, la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, que se anotaban en las críticas, todo horrorizado por la inflación anual, que era muy grave y preocupante, acumulada de Ápero Macri, llegando al 53%. Contra esta insostenible, ¿cómo le hay que llamarla? No es perdón, superinflación, Tristán Bauer, vacunado VIP. Tristán Bauer, otro... no quiero ser insultante. Otro caradura. Tristán Bauer, Darío Grandinetti y todos los demás, y el gran elenco. ¿No van a hacer Tierra Arrasada 2 ahora? Así como hicieron Tierra Arrasada 1. ¿Cómo llegamos a esto? Para encontrar respuestas es necesario apelar a la memoria. A ser el presidente del cambio en el 2015. Quiero ser el presidente que nos escuche. Porque no nos alcanza. Y es acá, es ahora, juntos. Les pido que nos acompañen. Lo vamos a hacer. Llegó la hora. Hoy sobramos. Sin medir la necesidad. Juntos por la Argentina. Mauricio Macri. Y esto es para sobrevivir esta crisis. Que los metan presos. Y que devuelvan la plata. Era mentira que podían tener calefacción. Sí se puede. Vengo ahora a sumarme como una más. Levantémonos, pañuelos. Vamos, compañeros. La fuerza está en ustedes. Yo soy jubilada, querido, y no me alcanza. No llego a fin de mes. El rey de la manipulación, Tristán Bauer, ¿no? Mamita, gato errante, vacunado VIP. Che, esta la agarpamos, Luis Galluyo, buenas noches. Esta la agarparon con la nuestra, la hicieron con la nuestra, ¿no? Siempre ha subsidiado estos documentales y Tristán Bauer es uno de los directores que mejor le fue con el Inca. Bueno, Tristán Bauer, si utilizás mi imagen me vas a tener que pagar derecho, pero de tu bolsillo, no de la mía. No tiene, de su bolsillo no tiene, todo de la mía. Así que mejor. ¿Qué pasó, muchachos? ¿No era que había que hacer memoria? Como dice Tristán Bauer. ¿No hacés memoria, Tristán Bauer? ¿Tenés amnesia? Y ya que estamos hablando de coherencia y de memoria, ¿qué pasó con el ex superministro, ex plomero del Titanic, el que decía que controlar los precios hace un ratito era como pisar una manguera con agua? ¿Nos consideran tan imbéciles y burros como para creer que esta vez el congelamiento va a funcionar después de cientos de intentos, de 1953 hasta acá? Lo estaba viendo en el programa de Johnny, ¿no? Las tapas de los diarios. Y Sucesos Argentinos. Porque el único o uno de los pocos que cree que puede funcionar esto, ¿saben quién es? Un dirigente muy creíble, un dirigente ejemplar, como diría Alberto Fernández. Pablo Moyano. Dice, esto va a funcionar porque Massa tiene credibilidad. ¿Qué te hace pensar que una herramienta que nunca funcionaba con todos los gobiernos, hoy puede funcionar? Y primero porque el que lo anunció como Sergio Massa es creíble. Por eso la cantidad de empresarios y dirigentes gremiales que tuvimos presentes. Massa es creíble. Ojalá que los empresarios cumplan el compromiso que se comprometieron de no aumentar los precios por 4 meses. Pablo, ¿me ves? ¿Me escuchás? Pablito, ¿cómo le dicen a Pablo para que te preste atención? Salvaje. Salvaje, ¿no deberían devolver los 7.000 millones de pesos que le deben a los socios independientes? ¿Que le paguen a quién? Me dice el chino. Ah, que le paguen al chino. Al supermercado chino le deben 15 millones de pesos y unos sanguchitos. Paguen la que deben, en vez de hablar y hacerse los guapos con custodia y con culata y con guardaespaldas. Pagá lo que debés, Pablo Moyano. Independiente se ha convertido en un deudor serial y en un club donde la condición de inhibido pasó a ser
algo natural. Y una decisión que hemos tomado como comisión directiva, ya la sabíamos en la campaña, pero ahora la queremos reafirmar y queremos subrayar: nosotros no vamos a jugar a la mancha con las inhibiciones, como se ha hecho hasta ahora, ni vamos a especular, porque cuando llegas a determinadas cantidades de inhibiciones, cuando la vas acumulando, eso deja de ser un problema económico y pasa a ser un problema que puede tener consecuencias mucho más aún graves que lo que ya económicamente es grave. Igual respetuosamente, Fabián Doman, está Grindetti ahí también. Estaba Juancito Marconi, ¿no? Jugó al fútbol con Juancito Marconi, un saludo a todos. Le van a iniciar una causa penal también, ¿no? Va a haber una causa penal si se están choreando todos, ¿no? Le van a sumar ese dato a la causa por asociación ilícita contra Independiente, que tiene como principal procesado y como presunto jefe a Pablo Moyano, ¿no? No van a hacer ningún acuerdo por debajo de la mesa. Yo pregunto solamente, y Massa, antes de seguir haciendo anuncios, hablando de eso también, debería explicar por qué no cumplió con su palabra de meter presos o barrer a los ñoqui de la Cámpora, ¿no? Porque hasta ahora no lo dijo, o nadie se lo preguntó en las entrevistas que le hicieron. Porque hasta donde nosotros sabemos, hablando de Massa y la Cámpora, la mayoría de las empresas públicas en manos de los chicos grandes de la Cámpora, en el presupuesto para 2023, le adjudican una plata por encima de la inflación proyectada en el año que viene. Hay una nota de La Nación muy interesante. Entre el 70 y el 90% de aumento van a tener. Solo una última sugerencia antes de terminar. Si quieren que recuperemos la alegría, dejen de mentir, porque ya no nos cabe ni un poquito así de relato. Dejen de mentir y de paso, ya que le queda un año y pico de gobierno, empiecen a gobernar. Así como pueden ver, galerías desiertas, pasillos también, patio de las Palmeras en absoluta soledad, funcionarios no hay, alguna que otra persona administrativa. Así que bueno, esa es un poco la idea de lo que va a ser los días de Mundial aquí en Casa de Gobierno.